Vamos a hablar con Leandro Furundarena, él es abogado constitucionalista, para preguntarle, bueno, varias dudas que generan a partir de esta ley que estamos, bueno, leyendo en este momento. Leandro, ¿cómo andás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo andas? Buenas tardes, Eleonora, Paulina, un placer estar acá con ustedes. Igualmente, Leandro. Bueno, a ver, en primer lugar, esta idea que plantea la ley de otorgarle facultades legislativas al Poder Ejecutivo, al propio presidente, a partir de esta ley ómnibus. Leandro, ¿podría también una ley como esta declararse anticonstitucional? Mira, acá lo que tenemos que tener en cuenta, primero que nada, es lo que nos dice la propia Constitución Nacional. Y en el artículo 76 deja sentado en forma expresa que se prohíbe la delegación legislativa, salvo en los casos de administración y, si no me equivoco, también decía emergencia pública. Ahora, esto lo vamos a mechar con la primera atribución que tiene el presidente, artículo 99, inciso primero. Es el responsable político de la administración general del país. Justamente lo que está haciendo lo avala la Constitución. Entonces, lo que primero deberíamos revisar es cuál es el marco normativo que tenemos. Son reformas que se incorporaron en la última, que fue la del 94, sí. Ya sea la figura de los DNU, que yo considero que es uno de los atropellos más grandes a la forma republicana de gobierno, los DNU, porque le saca la potestad de que el Congreso sea el órgano que se encargue de sancionar y promulgar las leyes. Pero al fin y al cabo es lo que la Constitución hoy en día establece, tanto la posibilidad de hacer DNU, con un término muy ambiguo que es la emergencia. ¿Qué es la emergencia? Vivimos en emergencia en nuestro país. Entonces, ¿cómo podemos llegar a asignarle un verdadero sentido de qué se entiende por algo que tenga carácter de emergencia? Está bien lo que planteas, porque en términos de emergencia lo han decretado muchos gobernadores. Kicillof la busca mañana, sin ir más lejos, veremos si hay consenso, porque hasta acá no había todavía acuerdo para discutirlo en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, por lo menos en las trabajosas negociaciones con la oposición de esta mañana, porque además no había pasado por labor parlamentaria o el intento del propio Kicillof, no solo de prorrogar el presupuesto también, 2023, como ha hecho el propio Milei por decreto, sino una ley fiscal que implica un aumento en el inmobiliario de hasta 300% y patentes de 270%, con intendentes que dicen, y por lo pronto legisladores de la oposición, que no están dispuestos a validar tamaño nivel de aumento, más allá de que después se incrementarían cada 2 meses para no tener que discutir todo el tiempo en una economía tan inflacionaria ese mecanismo de indexación. Pero digo, haciendo esta salvedad de que también Kicillof busca las emergencias, que Milei no es la excepción, aquel tema es que está pidiendo 2 años. Sí, a ver, el plazo en parte lo puede tener o lo va a decidir el Congreso, pero acá lo que yo también considero que es importante mencionar, lo escuchaba hoy en día a Grabois en una nota diciendo Milei es un monarca. Si fuese un monarca no llamaría la posibilidad a la figura del plebiscito, que yo consideraría se adaptaría más a un referéndum porque es vinculante, si quieren ya después lo charlamos. Pero me gustaría recordar incluso al dirigente de Grabois que la expresidente Cristina Fernández de Kirchner en 2009 aprobó un decreto que fue el 210, donde para pagar parte de la deuda externa se sacaron fondos del Banco Central para lo que se llamó la famosa fondos del Bicentenario, que se le decía. Y cuando se aprobó una cautelar de una jueza, que si no me equivoco creo que era Rodríguez Vidal, porque esto obviamente alteraba la esencia de los decretos, lo que hizo fue derogar ese decreto, Cristina, y sacar otro decreto que era el 298, idéntico, donde en pocas horas se transfirieron los fondos. Entonces, eso creo que es un carácter mucho más monárquico de una persona que gobernó con la famosa frase de l'état c'est moi, si se quiere, como dice dicho el Rey Sol. Él no llamaría a la gente a que última traten esto en caso de que se declare inconstitucional el enfoque de este DNU ómnibus. Claro, ahora, más allá de las apreciaciones que pueda hacer el propio Grabois, que bien estabas aclarando, Leandro, vuelvo a este punto que hacía Paulino, ¿no? Porque esta ley dice que busca que el Congreso declare la emergencia pública en materia económica, en materia financiera, en materia fiscal, en materia previsional, en materia de seguridad, en materia de defensa, en materia de tarifa, en materia energética, sanitaria, administrativa y social. Es decir, es súper, hiper amplio, hasta el 31 de diciembre de 2025, prorrogable por 2 años más. Es decir, esto le podría dar la libertad absoluta durante 4 años de gobierno. Sí, acá justamente también tenemos una cuestión de colisión, porque por un lado sabemos que la Constitución establece la previsión de las facultades extraordinarias, un artículo que se incorporó en la Constitución desde lo que se ha conocido como la Gobernación de Rosas,
Pero por otro lado, vuelvo a reiterar que el artículo 76 avala esto y tiene que pasar por el Congreso. No es que lo va a poder hacer a libre discrecionalidad, sino que al fin y al cabo va a ser el órgano legislativo quien se va a ser el que tiene justamente el órgano de contralor, si se quiere, de este decreto. Ahora falta que se conforme la Comisión Bicameral Permanente. Después el Congreso va a tener que tratarlo. Ahora hay otra cuestión, y voy a hacer un breve comentario, que es también la regulación pésima que tienen los DNU, que es la 26.122, la ley, que dice en su artículo 24 que el rechazo del DNU debe ser por decisión expresa de ambas cámaras. Quiere decir que si uno lo aprueba y el otro lo rechaza, el DNU queda ratificado. Correcto. Entonces, eso también debería modificarse porque es más fácil que se apruebe un decreto, un DNU que lo saque el Poder Ejecutivo por una cuestión excepcional, a que salga una ley por el órgano que es, en definitiva, quien se debe encargar de hacerlo valer. Este es un punto no menor, Leandro, y por eso tal vez el DNU fue el camino que utilizó el propio Milei, a la espera de que al menos una de las cámaras no... utilizando la palabra de dar, que a mí no me gusta nada, no voltea el DNU de Milei. Entonces dice, bueno, por ahí tengo un revés en alguna Cámara, Senado, pero en diputados no. O viceversa, y en consecuencia lo dejo firme, y si mando una ley, por ahí me pasa lo que le ha pasado a muchos oficialismos que tuvieron media sanción en una Cámara donde tenían más proclividad de conseguir los acuerdos y en otra duerme el sueño de los justos o no se aprueba. Ahora, más allá de todo eso, hiciste alusión al referéndum o plebiscito. Milei habló de un plebiscito respecto al DNU, eventualmente si hay rechazo. Vos decís que mejor sería un referéndum. ¿Nos contás un poquito cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro y cuál eventualmente sería vinculante y si la sociedad vota afirmativamente podría ser de aplicación? Sí, como no. El tema es así. El artículo 40 de la Constitución Nacional establece, si se quiere, una forma de democracia representativa, porque el pueblo no gobierna ni delibera, sino por medio de sus representantes, dice el artículo 22, pero se da esta posibilidad, que también se incorporó en la reforma del 94, donde el pueblo tenga una participación, si se quiere, de un carácter semidirecto. ¿Cómo sería esto? Tenemos dos cuestiones acá. El referéndum, por un lado, que es vinculante, que lo puede presentar solamente la Cámara de Diputados. Entonces, acá tendría que justamente juntarse el presidente con aquellos diputados con los que pueden tener afinidad en que este paquete de medidas salga y que ellos lo propongan. Lo que se necesita es por lo menos el 35% del padrón electoral, que esta vez lo que cueste, pero bueno, si nos ponemos a hablar cuánto es el porcentaje que sacó, tendría que haber una participación ciudadana y un compromiso que diga a la gente, voy a apoyar esto que el presidente está impulsando para que esto pueda suceder. 65, en este caso es de carácter obligatorio. Leandro, que no 35%. A 35, ahí está bien. 35%. Sí. ¿Y esto qué pasa? Los diputados al Congreso no va a poder expedirse en contra. Si la gente termina dándole el quórum, ya termina siendo vinculante. Sí. Por eso es un requisito que lo pone bastante alto, pero bueno, vuelvo al mismo, si nos ponemos a pensar cuál es el porcentaje que sacó, podría llegar a darse este punto de vista. Lo otro que estamos hablando, que es la figura del plebiscito, lo puede pedir tanto el presidente, obviamente con acuerdo general de ministros y refrendado por ellos, o también por alguna de las dos cámaras. El referéndum solamente Cámara de Diputados, como es el órgano que se encarga justamente de representar a la gente, tiene sentido que el referéndum entre por diputados. El plebiscito no. Pero el plebiscito no es vinculante. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen la obligación el Congreso de aprobarlo si se quiere. Serviría más que nada para casos consultivos, lo que no se descarta la posibilidad de que se pueda tratar la aprobación o derogación de alguna ley. Pero si efectivamente lo que se quiere es buscar que esto prospere y el Congreso, como en su momento dijo Javier Milei, el pueblo va a ser el que decida, lo va a tener que hacer vía referéndum. Claro. Conseguir ese porcentaje que yo creo que por la forma en cómo él comunica y transmite, y la gente sabe que hoy en día necesitamos hacer reformas, si se quiere casi de medidas de shock o abismales, yo creo que se podría llegar a dar. Ahora, no sé si lo podría hacer mediante una ley ómnibus, es decir, un paquete entero, o habría que irlas tratando de forma más individual. Está bien, pero eso sería, 66, el número mágico. 35, perdón, 35%. Para referéndum, 35. Y entonces... Para referéndum, 35, no dice número... Exactamente. Claro, y en ese caso sí sería vinculante, pero él habló de plebiscito, no habló de referéndum en el día de ayer. Ahora, el plebiscito, como bien nos estás explicando, Leandro, no es vinculante. Es más bien una consulta popular, pero que de alguna manera expondría, en el caso en que esa consulta popular lo apoye, nuevamente a los diputados y senadores.
Sí, a ver, obviamente estaría una cuestión de que no sería muy bien visto, habría una cuestión más de moralidad o reprochabilidad en el hecho de que no la aprueben, porque justamente se vería reflejada cuál es la voluntad del pueblo y justamente el Congreso viene a representar en cierta forma o a las personas, bueno, o a las provincias, quedarían en evidencia. Pero la Constitución establece una herramienta clara que es justamente el referéndum. Si conseguimos el número del 35%, se podría, porque pasaría a ser vinculante. El pueblo estaría manifestando su intención de que alguna ley o se impulse, o sea reformada, o se derogue. Claro, está bien. Gracias, Leandro, enorme placer, un verdadero gusto. Hasta la próxima, muy gentil. A vos, como siempre. Hasta Muchas luego. gracias.